Hola amigos. Algo está cambiando entre los miembros otanianos de la cruzada contra Rusia. Las cosas en el frente no parece que le vayan muy bien a la OTAN, y la tensa relación entre Alemania y Francia parece que no tiene arreglo. Se han dado cuenta que su aventura energética calculada bajo los parámetros de que iban a arrodillar a Rusia y a Putin en pocos meses, y que le harían pedir limosna, se ha venido abajo, y ahora los que van a tener que pedir energía es la Unión Europea, que ha llegado al punto de que Alemania está desmantelando un centro de energía eólica, para sustituirlo por carbón. Y noticias todavía sin confirmar hablan de que ahora resulta que Estados Unidos ha desistido de imponer un precio al petróleo ruso, y ha dejado a la Unión Europea descolocada y humillada por unas palabras de la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, que indican que Francia ha tirado la toalla. Tras el final del conflicto ucraniano, Rusia seguirá siendo una gran potencia y un vecino de Francia, con la que es importante que París mantenga canales de diálogo. Así lo afirmó este miércoles durante un discurso en el Senado, Cámara Alta del Parlamento, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne. Este conflicto es largo, pero un día terminará, dijo Borne. Después de que termine, Rusia seguirá siendo nuestro vecino. Es y seguirá siendo una gran potencia. Y solo la diplomacia hará posible llegar a una solución a largo plazo del conflicto, dijo la primera ministra. Por eso mantenemos canales de diálogo con Rusia, subrayó Borne. Curiosamente, casi simultáneamente con esta declaración, el presidente francés, Macron, advirtió a los franceses sobre un aumento del 15% en los precios de la electricidad a principios de 2023. Y en lo militar, el ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, el coronel Douglas McGregor, dijo que Estados Unidos ya está al límite, y muestra los primeros signos de que ha sido derrotado en Ucrania, y cree que Rusia está ganando el conflicto en Ucrania. Así comentó la idea expresada por el exdirector de la CIA y excomandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, David Petraeus. El otro día, Petraeus dijo que se podría enviar un contingente multinacional a Ucrania, pero no como las fuerzas de la Alianza del Atlántico Norte, aunque el liderazgo de estas fuerzas, el exdirector de la CIA todavía se lo asigna a los Estados Unidos. Pero esto no es una sorpresa, por supuesto, sino un signo del agotamiento de Estados Unidos. Douglas McGregor, sobre la idea de Petraeus, comentó que pedir estas fuerzas de la coalición son otro indicador muy serio de que Kiev está agotada, está perdiendo, y ya está al límite. En opinión de Douglas McGregor, los funcionarios estadounidenses están tratando de obtener retroalimentación con tales declaraciones, es decir, para comprobar cómo reaccionarían los estadounidenses comunes ante la idea de enviar soldados a Ucrania. McGregor cree que estamos hablando de tropas polacas y rumanas, ya que ni una sola gran potencia occidental está interesada en participar en el conflicto de Ucrania. Lo que yo creo es que todo lo que venga de Estados Unidos, hay que considerarlo escrito en una barra de hielo, porque Washington ha declarado repetidamente que no enviará soldados estadounidenses a Ucrania, pero yo no me creo nada. Porque resulta que dice que no enviará hombres, pero sin embargo va a inundar Europa de bombas nucleares. Además, tanto los líderes de la OTAN como los estados europeos individualmente, declararon la inadmisibilidad de la participación de la OTAN en el conflicto, incluyendo Alemania, Francia y varios otros. Debo decir que los políticos polacos también dijeron anteriormente que la OTAN no debería participar en el conflicto en Ucrania. Pero los políticos polacos se encuentran entre aquellos, cuyos estados de ánimo cambian con mucha frecuencia, así que su opinión bien puede haber cambiado. Lo más curioso es, que me parece a mí, que los pseudopolíticos de Europa no pintan nada, aquí quien manda es el jefe, y va a inundar Europa de bombas nucleares. Según la web de Político, está previsto que se entreguen a las bases europeas de la OTAN en diciembre, mientras que originalmente se planeó hacerlo en la primavera de 2023, dice la publicación. Los autores señalan que Washington decidió modernizar las armas antiguas en medio de las crecientes tensiones con Moscú. Al mismo tiempo, el Pentágono asegura que la renovación de las armas tácticas en Europa, supuestamente no tiene nada que ver con los acontecimientos en Ucrania.
La bomba aérea B-61 está en servicio desde 1968, y ahora son comunes sus modificaciones 3, 4, 7 y 11. Pero ahora la B-61-12 debería reemplazar a las tres primeras. La B-61-12 se puede utilizar en caída libre y modos correctivos del bombardero estratégico B-2, cazabombarderos F-15, F-16, PA-200 Tornado, así como futuras plataformas de aviones F-35, B-21 y FA-18F. A finales de septiembre, en un discurso a los rusos, Vladimir Putin dijo que Occidente había cruzado todos los límites en la retórica antirrusa y lanzó a Rusia un chantaje nuclear. Según Putin, los representantes de los principales estados de la OTAN hablan sobre la admisibilidad del uso de armas de destrucción masiva contra Moscú. Pero los autores de tales declaraciones deben tener en cuenta que la rosa de los vientos puede girar en su dirección, dijo exactamente Putin. También el canciller ruso, Sergei Lavrov, por su parte, señaló que el riesgo de una guerra nuclear es muy significativo, pero enfatizó que la posición de principios de Moscú es que tales armas no deben usarse. Ahora mismo lo que tiene a la OTAN de los nervios es el misterioso comportamiento de las Fuerzas Armadas rusas. El Comando de las Fuerzas Armadas rusas está desarrollando una nueva estrategia que cortará de manera rápida y efectiva al régimen de Kiev de los suministros militares de Occidente. Los observadores de Free Press, refiriéndose al canal Cerrada Telegram, señalan que el inusual comportamiento misterioso de las Fuerzas Armadas rusas, asociado con el fortalecimiento de las posiciones defensivas a lo largo de la línea del frente, puede explicarse por la nueva estrategia del comando ruso. Las medidas tomadas por las Fuerzas Armadas rusas no carecen de razón para alarmar a la OTAN. Por lo tanto, lo más probable es que Moscú planee implementar una estrategia que corte rápida y efectivamente a Ucrania de los suministros occidentales. Los autores del material notaron que los rusos están trabajando por delante de la línea de contacto, fortaleciendo sus posiciones, y esto puede indicar que las Fuerzas Armadas rusas planean organizar un ataque rápido en las regiones occidentales de Ucrania. La liberación de Lviv y otras regiones de Ucrania occidental neutralizará por completo la amenaza que representa el régimen de Kiev, ya que los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se verán privados de un suministro constante de armas occidentales. Al parecer se basan en la modernización de 800 tanques, la concentración de 800 aviones, la transferencia de la economía rusa a una vía semimilitar, y la movilización de alguna manera no encaja con la posición de que la Federación Rusa está a la defensiva. Esto significa que la Federación Rusa dejará una defensa territorial fortificada, en una sección larga y transferirá sus principales grupos de asalto a otro lugar, resumieron los autores del material de Free Press. Esto está haciendo que la Unión Europea se encuentre al borde de la ruptura, algo que lo constata el que Macron y Scholz mantuvieron una reunión urgente en París. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz sostuvieron una reunión de 2 horas en París el miércoles. Como resultado de las conversaciones, el representante del Palacio del Elíseo dijo que fueron muy constructivas. Que en el argot político querrá decir que están cada vez peor. De hecho, el 26 de octubre se iba a celebrar una reunión del Consejo de Ministros de los dos países, sin embargo, se pospuso hasta enero del próximo año. La reunión actual, según un empleado de la Administración Presidencial de Francia, fue muy constructiva. En base a sus resultados, se decidió crear grupos de trabajo en los campos de energía, defensa e innovación, informa la agencia TASS. La reunión fue solicitada por el presidente francés Emmanuel Macron. En general, nadie ocultó el hecho de que han surgido tendencias negativas en las relaciones entre los dos países líderes de la Unión Europea. Y algunos observadores incluso hablaron de la crisis y de que las relaciones entre los dos estados europeos más grandes están tocando fondo. Las diferencias surgieron precisamente en aquellos temas sobre los que se crearon grupos de trabajo. En particular, París no está satisfecho con el hecho de que Berlín da preferencia a los desarrollos estadounidenses e israelíes en asuntos militares, en lugar de desarrollar los europeos. Además,
El Palacio del Elíseo estaba extremadamente descontento con la negativa de Alemania a establecer un techo en el precio del gas, así como con la intención de Berlín de brindar un apoyo masivo a las empresas alemanas con un monto de 200.000 millones de euros. Solo a empresas alemanas, no a empresas de la Unión Europea. Lo que deja con el culo al aire al resto de países que serán recriminados por sus trabajadores, y reclamarán lo mismo en sus países en quiebra. Porque todo Occidente está en quiebra. Y el primero es Estados Unidos, que está al borde del abismo, con el 63% de los estadounidenses viviendo al día, cobrando el salario mes a mes sin poder afrontar emergencias que supongan gastos extraordinarios. Han llegado a un punto en el que casi 2/3 de todos los estadounidenses viven de sueldo en sueldo. Entonces, ¿qué sucede si millones de esas personas pierden repentinamente sus trabajos durante la grave recesión económica que nos espera a todo el mundo? En 2008, un número sin precedentes de estadounidenses se vieron incapaces de pagar sus hipotecas, cuando golpeó la recesión y las ejecuciones hipotecarias aumentaron a niveles absolutamente impactantes. Pues esta crisis dicen que será peor, y la mayoría de los estadounidenses están literalmente al borde del desastre financiero, y no se necesitará mucho para llevarlos al límite. Según una encuesta que se acaba de publicar, el 63% de los estadounidenses vivían de cheque en septiembre. La situación es tan grave y tan paradójica, que Alemania, gobernada en coalición con los verdes, está desmantelando un parque eólico para dar paso a una mina de carbón, según Michael Kern, de oilprice.com. Se está desmantelando un parque eólico en el oeste de Alemania para dar paso a la expansión de una mina de carbón de lignito a cielo abierto. En una situación paradójica que destaca la prioridad actual de la seguridad energética sobre la energía limpia en la economía más grande de Europa. Ya ha comenzado el desmantelamiento de al menos una turbina eólica en el parque eólico cercano a la mina de carbón alemana Garfweiler, operada por el gigante energético RWE, que dice que el lignito se ha extraído de las cuencas carboníferas de Garfweiler durante más de 100 años. RWE también dijo a finales de septiembre que 3 de sus unidades de carbón de lignito, que anteriormente estaban en espera, regresarían al mercado eléctrico según lo programado en octubre. Las 3 unidades de lignito tienen cada una capacidad de 300 megavatios. Con su despliegue contribuyen a fortalecer la seguridad del suministro en Alemania durante la crisis energética y al ahorro de gas natural en la generación de electricidad, dijo RWE el mes pasado. Ahora la empresa está ampliando la mina de lignito en Garfweiler, después de que un tribunal de Münster, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, falló a favor del grupo energético en una disputa territorial en marzo de este año para ampliar la mina de lignito. Al comentar sobre el desmantelamiento de las turbinas eólicas para dar paso a la expansión de una mina de carbón, Guido Steffen, portavoz de RWE, le dijo a The Guardian: "Nos damos cuenta de que esto parece paradójico. Pero así están las cosas", agregó Steffen. A principios de esta semana, el Ministerio de Economía y Energía del estado de Renania del Norte-Westfalia instó a RWE a abandonar el plan para desmantelar el parque eólico. En la situación actual, todo el potencial para el uso de energías renovables debe agotarse tanto como sea posible y las turbinas existentes deben estar en funcionamiento el mayor tiempo posible, dijo a The Guardian un portavoz del Ministerio del Estado alemán. Por eso digo que la situación en Occidente tiene que ser catastrófica para llegar a estas contradicciones, porque además, la chulería de Estados Unidos, que quiso imponer a Arabia Saudita el aumento mensual de barriles de petróleo para hundir la economía rusa. Y ahora resulta que los árabes los han mandado a paseo y están recortando la producción, están aliándose con Irán, y han preparado la solicitud de ingreso en los BRICS, menudo palo para la OTAN en su conjunto, porque además en África ya nadie los quiere ver ni en pintura. ¿Qué le queda al imperio OTAN? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.